Me quedé sin trabajo, tenía deudas, tenía familia y me mandaron a Cruz Roja de Cornellá. Yo no tenía ni móvil. De allí me enseñó cómo coger el móvil, mandar el currículum, tenerlo en archivos, saber cómo lo mandas a una empresa, cómo lo mandas a otra. Y a partir de ahí, pues claro, ya te vas animando porque ves que te llegan mensajes, te llama la empresa. Oye, hemos recibido tu currículum, estamos en ello. Eso te va animando, ¿sabes? Hasta que consigues el empleo. Entonces ahí, la fiesta pasa. Hice la entrevista y luego fui a trabajar al C6B, que es el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona, y actualmente, luego de casi un año, sigo trabajando allí y feliz. Feliz porque de verdad estoy súper agradecida con el programa, con mi asistente social, con todo esto, porque de verdad, si tú quieres trabajar y ellos te ayudan, si te echan una mano, de verdad. Estamos haciendo un trabajo como informar los vecinos, consumir el agua, como el consumo de la luz, cómo tienen que ahorrar o no, tiene que ayudarlo. Y la ayuda no significa darme dinero. Dame ideas, de todo ideas para que salgamos todos de los problemas que tenemos. Después de las prácticas quiero tener un trabajo, pero también quiero seguir formándome, o sea, si puedo hacer la formación del nivel 2, que hemos hecho solo el del nivel 1, para tener más experiencia en la formación. Yo elegí el grado de microbiología. Mi expectativa es trabajar en un laboratorio porque me parece es muy chulo, es muy guay, porque estudiar las enfermedades infecciosas es mi sueño más grande. Durante la pandemia no pudimos pagar las facturas del piso ni la luz, sobre todo del agua, y cuando ya nos desahuciaron, Aigües de Barcelona nos liquidó la factura, ¿no? Y nos dio este respiro. Y luego la oportunidad que nos dio con Cruz Roja de hacer esto, lo que se llama inserción laboral. Y empiezo a hacer mis prácticas, luego me quedé trabajando, nos dio una estabilidad, una seguridad. Yo creo que las ayudas hay que tomarlas como herramientas.